Estamos en el tercer domingo de Adviento. Entonces, las diferentes denominaciones o liturgias escogen diferentes pasajes para hablar. A mí me estuvo muy bonito escoger el pasaje de Lucas, donde se da aquí la anunciación. O sea, que antes del Señor Jesucristo llegar a este mundo, el evento más importante que ha pasado en la historia de la humanidad, sucede que hubo un anuncio. Y ese anuncio fue la primera anunciación que hubo, ¿verdad? Porque en otras ocasiones lo hubo también. Pero en este momento la anunciación fue particular en el sentido de que sí se está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero se está diciendo también que quien viene a anunciarlo, ¿verdad?, y a preparar el camino del Señor es un hombre llamado Juan, que se conoce en la Biblia, ¿verdad?, como Juan el Bautista. Para los de ustedes que les gusta la música clásica, la primera aria del Mesías, esta obra de Händel, tan famosa y que hoy en día la ejecutan en todos los grandes teatros del mundo, la primera aria trata precisamente sobre esto, sobre Juan el Bautista, que dice que viene anunciando el camino del Señor. Hay unas palabritas que vamos a ir también rapidito sobre ella, unos detalles. Uno de ellos es en cuanto al autor. Lucas, repasamos una vez más, porque creo que una vez lo estudiamos ya. Lucas era griego, él no era judío. El otro detalle es que Lucas no fue un discípulo de Jesús. De hecho, posiblemente Lucas nunca vio a Jesús ni estuvo en contacto con Jesús. Era un griego que compartió mucho con Pablo en Roma. Él era un griego de allá de Macedonia, de la parte norte de Grecia. Por eso es que ustedes van a ver unos detalles cuando lean este primer capítulo, donde se dice que Lucas, para él contar esta historia, le menciona, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, él hizo un estudio riguroso, hablando con las personas que conocieron directamente a Jesús. Lucas era un médico, pero era una persona también extremadamente culta. Una de las cosas que distingue el Evangelio según San Lucas es que el estilo literario, el sentido biográfico, la descripción de los hechos es sumamente detallada, mucho más detallada que los otros evangelios. Y el estilo literario, un estilo de lo más elevado posible. De hecho, esto se conoce como una de las grandes obras de la literatura universal, el Evangelio según San Lucas, porque Lucas era un sabio, era un intelectual de primera línea. Así que esas son las características, así, algunas de las que podemos señalar acerca de Lucas, el que nos está narrando lo que está pasando aquí en estos momentos de la historia del advenimiento de nuestro Señor. Ustedes ven que ahí se menciona Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? Teófilo era un romano, no fue un discípulo ni nada por el estilo. Era un hombre rico y según los datos que hay fuera del contexto bíblico, fue la persona que, vamos a decir, que financió la obra de este Evangelio según San Lucas, el que le dio los medios para él poder escribirla y publicarla, que originalmente era un solo libro. Ustedes saben que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas también, y el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos originalmente era un solo libro.
Posteriormente, al formar el canon, es que se dividen, porque hacía bastante lógica, ¿verdad?, tenerlos divididos. Bueno, esto fue en la época de Herodes. Herodes el Grande, el primero de todos ellos. Y ustedes saben que fue un gobernante muy sanguinario, puesto allí por Roma. Era un judío, pero puesto por Roma. Fue el que trató, ¿verdad?, que mató a los inocentes y trató de matar a nuestro Señor Jesucristo cuando era un bebé. Aquí se va a mencionar, en este pasaje que estamos estudiando, a Gabriel, el ángel Gabriel. En la Biblia hay muchos ángeles que se mencionan, pero solamente en 2 ocasiones se mencionan ángeles por nombre. Y es el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Son esos 2 nada más. El otro personaje que aparece aquí en este pasaje que estamos leyendo es Zacarías. ¿Quién era Zacarías? ¿Qué nos dice ahí que era? Era un sacerdote, uno de los sacerdotes de la religión judía. En esta época, nos dicen los datos, que había 20.000 sacerdotes en la estructura religiosa judaica. Y entonces, claro está, 20.000 sacerdotes no podían estar haciendo su servicio en un templo constantemente. Así que ellos se turnaban. Y es por eso que dice ahí en un sitio que era el tiempo en que Zacarías le tocaba venir al templo a hacer sus funciones de sacerdote. De hecho, en esta ocasión le tocaba el momento especial de hacer la expiación, porque los judíos conocen hoy en día como el Yom Kippur, el día de la expiación. Le tocaba a él en este momento. O sea, era el día que ellos entraban al lugar santo para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo y por ellos mismos, por supuesto, también. Y su esposa era Elizabeth. Entonces yo quiero llamar la atención a ustedes al hecho de que Zacarías y Elizabeth, que eran, dice la Biblia, que Zacarías era un hombre justo. Y cuando en la Biblia se dice que fulano de tal es un hombre justo, lo que quiere decir es que era un hombre que actuaba y era conforme a la voluntad de Dios. Así que ellos eran intachables. Ellos eran unos ancianos. ¿Ves? Se supone que la función reproductiva, ¿verdad?, cesa en cierta edad. Y a ellos se le aparece un ángel y le dice que Elizabeth va a quedar encinta y va a dar a luz un niño, y que ese niño va a tener un rol importante en términos de la profecía y unos acontecimientos que estaban en ese momento a punto de acontecer. Fíjense que se le presenta un ángel. Fíjense que era un sacerdote. Pero Zacarías, en un momento dado, cuando leímos este pasaje, ¿qué es lo que encontramos? Que él duda, dice, pero ¿cómo es posible? Yo soy un anciano, mi mujer es una anciana. Y esa es la gran lección que nosotros tenemos que tener en el día de hoy, que cuando Dios nos indica a nosotros y pone sobre nuestros hombros un trabajo que hacer, una misión que cumplir, nosotros no podemos pensar en las capacidades que nosotros tenemos. Nuestras capacidades pueden ser más o pueden ser menos. Más o menos realmente no hace la diferencia. Lo importante es que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a proveer, y aunque algunas cosas parezcan imposibles, pues Dios las va a hacer posibles, porque nosotros adoramos al Dios que hace las cosas que sean difíciles, las hace fácil, las que sean imposibles, las hace posibles. Y en la vida uno constantemente se enfrenta a la situación de que yo tengo que hacer ciertas cosas, tengo ciertos retos, tengo ciertos problemas que atender, pero entonces a veces yo digo, ¿cómo yo podré resolver esto? ¿Cómo yo lo podría hacer? También nos enseña que uno tiene que hacerlo, punto, no dudar. Como dicen por ahí, hay que tirarse. Hay que tirarse. El que piensa mucho hacer las cosas, no las hace. El que quiere tener un negocio tiene que tomar unos riesgos. Claro, los riesgos siempre tienen que ser de una manera prudente, porque tú no vas a tomar un riesgo que tú no puedas manejar una pérdida económica. ¿Ves? O sea, hay que usar la prudencia en todo eso. Ahora, en lo que se refiere al camino de la fe,
Pues ese camino de la fe está sustentado por Dios. Ahí no hay imposible. No hay imposibles que valgan. Todo es posible con Dios. Así que esta es la gran lección que tenemos en el día de hoy. Que Dios nos escoge y nosotros tenemos que estar totalmente seguros de que Él nos va a proveer. Bueno, hermanos, lo que yo voy a hacer ahora, como ya es la costumbre que tenemos aquí, es escuchar el parecer de ustedes acerca de este pasaje bíblico que es bastante conocido de todos nosotros. No vamos a entrar otra vez de lleno, pero yo le voy a pedir entonces, como siempre hacemos, y empezamos por aquí con la hermana Naida, con los primeros versículos. Naida, ¿está bien? ¿Cómo? No, espérate un momentito, lo que yo puedo. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ok, hermana Naida, comentarios. Bueno, ya esto estaba escogido y ya esto iba a pasar. Okay. Pero Zacarías se asustó. Exacto. Se asustó. Porque él esperaba en el Señor, cuando el Señor contestó su oración. Su oración, él lo pedía y lo pedía. Y cuando la oportunidad de que él se lo contestó, ahí él se asustó. Sí. Y dudaría. Ajá. Dudaría. Sin lugar a duda. Sí. Sin lugar a duda. Pero quiere decir que si uno tiene una petición delante del Señor, pues tienes que esperar que se la conteste y confiar. Y confiar en que se la va a contestar para bien del creyente. A lo mejor no como tú quieres que te la conteste, pero como te convenga más. Que el Señor entienda que va a ser bien para el creyente. Muy bien, hermana Naida. Proseguimos con la hermana Adelaida. 17, ¿verdad? E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Hermana Adelaida, adelante. Puede comentar sobre lo anterior también. Aquí lo que vemos es que él no le creyó al ángel y no sé, eso es todo lo que yo pienso ahí, que él no le creyó y por eso fue que se quedó mudo. El Señor lo dejó mudo hasta que él
hasta que él viera la gloria de Dios. Exacto. Muy bien, la hermana Adelaida está un poquito afónica. Eso es por el viajecito, pero agradecemos grandemente su contribución como siempre. Fíjense cómo es que este incidente produce en Zacarías que pierde la voz por un tiempo. Esto puede interpretarse de más de una forma, ¿verdad? Alguna persona lo interpreta como que fue una especie de castigo. Los comentaristas que yo he estado estudiando hacen ese comentario en ese sentido. Quizás también se podría ver como que una persona ha tenido una revelación de Dios y eso ha producido este estado. Yo creo que así fue que lo interpretaron en el templo. Cualquiera de las dos interpretaciones pues es válida. Yo creo que él se impresionó. Él se impresionó con el ángel, porque eso es impresionante. Claro. Y más se impresiona cuando el ángel le habla, porque no es lo mismo tú ver el ángel que no te hable, a tú ver el ángel que te hable. Fíjate que no fue un sueño, fue por algo eso que él lo vio real. Sí. Y yo me imagino que él queda mudo. Exacto. Él queda mudo. Entonces, al quedar mudo, ahí Dios aprovechó. Y dijo, pues no vas a hablar hasta que no sea el acontecimiento. Okay. Tenemos entonces a nuestra hermana Vilma. A mí me parece que esto de este pasaje, ¿verdad?, nos indica también esta parte humana. O sea, nosotros pedimos, imploramos, creemos, tenemos fe, ¿verdad? Sin embargo, a veces hay como que esta parte humana que me dice, esto lo estás pidiendo así, pero... Entonces, ese pero es lo que está pasando aquí. O sea, que no es que no pasa a nosotros los mortales, es que ya viene con el equipaje porque es parte, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Y ciertamente, pues sí, aquí hubo este acontecimiento y la impresión de este hombre, porque como dice ella, no solamente ver al ángel, sino ver al ángel y que le hable. Sí. Y que le traiga esa buena nueva que era la que estaba esperando. O sea, si pido con fe, se me va a dar el milagro en algún momento. Y se dio el milagro. Y es ahí donde entonces el ser humano, el hombre, flaquea. Y dice, pues todavía entonces tengo que tener mucha más fe, o tengo que pues agarrarme más de la mano del Señor, porque estas son sus promesas y sus promesas se cumplen. Así que ese castigo viene de repente, pues momentáneamente, para que viera que el milagro sí se iba a cumplir. Y que también otro milagro sería que te voy a devolver la facultad de hablar. Y así sucedió. Exactamente. Muchas gracias, hermana Vilma. Excelente contribución. Tenemos entonces ahora la hermana Ilia por aquí, los últimos versículos, ¿cuáles son? Por favor. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió, su mujer Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses y cielo. Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mis ofensas entre los hombres. Quizás Elizabeth estaba sorprendida también, porque ella de avanzada edad no había tenido bebés, y de momento ella se embaraza, porque era un plan establecido por Dios. Y Dios así lo había establecido porque tenía que enviar primero un mensajero para que preparara a aquel pueblo, la mente de aquel pueblo, la mentalidad tan hostil que tenían, para que aceptaran entonces a Jesús como su Salvador. Muchas personas de aquel pueblo, cuando Jesús vino, lo aceptaron, y otros no lo aceptaron. ¿Qué sucede? Que entonces querían a Juan el Bautista, pero Juan, que era el hijo de Elizabeth y de Zacarías, dijo que él había venido a preparar el camino porque venía alguien más grande que él, en el nombre del Señor. ¿Ven? Entonces llega Jesús y ya el camino estaba preparándose y ya preparadito para que Jesús comenzara su ministerio. ¿Qué pasa? Que las personas, o sea, los seres humanos, a veces dudan de todo lo que el Señor les ha prometido. Pero mire, es al tiempo del Padre Celestial. Esta persona que está aquí, en un momento dijo, no voy a poder,
Pero hay algo que es muy importante que se llama la fe y la confianza en el Señor. Si tú tienes la fe y la confianza, tienes que esperar porque es a tiempo de Él, no es el tiempo mío. Yo simplemente soy una sierva de Él. Y con esto en mente, yo esperé y oré y esperé hasta estar en este día. Hoy aquí con ustedes Lo que compartiendo. parecía un imposible, Era- igual que Zacarías Fue y posible. Elizabeth, esto es el testimonio tuyo. Lo que parecía un Sí, imposible lo que en una para circunstancia mí- de tu vida, Lo que para mí era... se no. hizo una realidad, esa Entonces intervención yo de digo, Dios. ¿por qué me aflijo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? Si Jesús es mi alegría, pues entonces yo me tengo que contentar y tengo que estarle dando gracias a Dios todo el tiempo por este milagro, este ministerio. Además, hace 3 años atrás, yo prometí que iba a trabajar con Ani en la iglesia. Claro. Y yo no puedo, o sea, el Señor no me podía dejar sin ese momento y sin esos momentos que Ani y yo vamos a vivir. O sea, teníamos que vivir con esto. ¿Qué sucede? Yo digo, Dios mío, me agarro de ti y no te suelto. Una vez más, ¿verdad? Una vez más, testimonio 1000 veces más. de nuestra querida hermana Ilia. Amén. Es el testimonio de Zacarías Sí. y su mujer ante la imposibilidad que prácticamente confrontábamos nosotros. Primero en la pandemia, después los terremotos, todas estas cosas que nos impactaron y nos siguen impactando. Lo que parecía un imposible se ha hecho una realidad. Dios lo ha hecho posible. Entonces, este es el mensaje de este tercer domingo de Adviento. Ya estamos preparados para celebrar jubiloso la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación al mundo. Dios los bendiga, querido hermano. Amén.